Acabamos de leer esta porción acerca de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. ¿Y qué nos enseña esta sección como tal? Juan es comisionado como profeta para escribir a las iglesias. Esa comisión se basa en la posición de Cristo como juez celestial, sacerdote y gobernante de la iglesia, como resultado de su victoria sobre la muerte. Eso es lo que nos enseña en general esta sección. La repito, esta sección nos enseña que Juan es comisionado como profeta para escribir a las iglesias del Señor. Esa comisión que se le da se basa en la posición de Cristo como juez celestial, sacerdote y gobernante de la iglesia. Eso vino como resultado de su victoria sobre la muerte. En esta sección básicamente se divide en dos partes. La primera, versículos 9 al 11, veremos el encargo de Juan para escribir. Y la segunda parte se nos va a mostrar la visión del Hijo del Hombre, de versículos 12 al 20. Abordemos de una vez la primera parte, el encargo de Juan para escribir la visión. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo primero que vemos es que Juan se identifica como uno con sus lectores en tres áreas específicamente. Él es uno con a quienes está dirigida la carta, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia. ¿Qué significa que Juan haya escrito sobre que es uno con estas cosas? Cuando Juan habla de la tribulación, son esas dificultades que deben ocurrir inevitablemente por razón de la venida del reino de Dios. Para los cristianos o para la iglesia, las dificultades forman parte necesaria del mundo en el que Dios los ha colocado como pueblo suyo. Significa, hermanos, que cuando el Señor reúne a una iglesia, a un pueblo donde precisamente son aquellos congregados, donde el reino de Dios está compuesto por aquellos corazones que Él ha conquistado con su evangelio, lo que viene unido con ese ingreso al reino de Dios es lo que nos enseña la Biblia, que es tribulación. Eso es parte de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Ojo, esta tribulación es por causa del reino. Es decir, nosotros acá en Venezuela, te puedo decir, tenemos problemas con la inflación, la escasez, pero eso no es por causa del reino. ¿Sí me doy a entender? O sea, el problema es un problema político, económico, pero no es que a nosotros nos ponen las cosas más costosas porque yo soy cristiano, no me venden gasolina barata. O porque yo soy cristiano, me aumentan la comida en el supermercado. No es así. Sufrimos como el resto de los venezolanos. Estas no son tribulaciones por el reino. Lo que está hablando Juan acá entonces, que estas tribulaciones son precisamente por causa del reino. Pablo o Lucas escribe cuando Pablo estaba en Iconio, Pisidia, en Antioquía, en Listra, que animaba a los hermanos diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que entre las cosas que nosotros tenemos que entender es que aparte de que se nos ha entregado el reino, o dado el reino, entrado al reino del Señor, este reino también viene con dificultades que son precisamente las dificultades que van a tener aquellos porque están del lado tienen como enemigo al diablo, al mundo y su propia carne. Entonces, en primer lugar, Juan recuerda a sus lectores de que con ellos él está precisamente sufriendo la tribulación. Lo dice porque está en la isla de Patmos exiliado, está sufriendo exilio. Y él dice, ¿por qué? Porque estaba dando testimonio del evangelio.
Juan también hace referencia al reino. Por supuesto, como lo que acabamos de decir, esta expresión está unida a lo que es la tribulación. Donde entra el reino de Dios, lo hemos estado viendo en la serie expositiva que nos está dando el pastor David con el libro de Hechos. Habrán presiones internas y presiones externas. Pero lo otro interesante es que Juan también menciona la paciencia la paciencia que se ejerce en Cristo Jesús. Juan, hermanos, va a mencionar esta virtud cristiana como uno de los rasgos característicos de los que siguen a Cristo. Ellos sí poseen el reino. En el versículo 6 y 7 se dijo que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, pero también ellos ejercen ese reinado con mucha paciencia a través de las dificultades. La paciencia en medio de las tribulaciones es un rasgo característico de aquellos que realmente han entrado al reino de Dios. Lo que significa, hermanos, en estas tres cosas es que uno, el creyente o la iglesia verdadera, no puede ejercer el gobierno del reino excepto a través de la tribulación y la perseverancia. Por eso es un reino inesperado para los judíos. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Recuerden las parábolas del reino, los misterios del reino de Dios, cuando Cristo en Mateo 13 le estaba revelando ese misterio a los discípulos. Especialmente la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué en resumen enseña esa parábola? Ella enseñaba que Cristo estaba aclarando que entre las dos etapas del reino, el incrédulo y el justo, el bueno y el malo, estarían mezclados o cohabitando en el mundo. Ese es el énfasis de la parábola. La parábola estaba dirigida para mitigar el afán en los discípulos que tenían para que se produjera la tan anhelada separación. ¿Recuerdan que los discípulos en la parábola, los ángeles representan, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña también de una vez? Y Cristo, ellos representan ese afán de los discípulos. Adelante, hermanos, pueden poner el video bien y yo voy dando la clase. Para que no se distraigan con ellos están poniendo el video bien. Cristo les da estas parábolas para mitigar el afán de que por fin se produjera la definitiva separación entre los incrédulos y los creyentes. Esta sección, o mejor dicho, el libro de Apocalipsis, precisamente nos recuerda eso, hermano. ¿Cuál es la fórmula de la realeza de los discípulos? La perseverancia fiel a través de la tribulación es la manera como los creyentes ejercen el reino. Su identificación con Cristo de las iglesias, de los creyentes, son precisamente la base para estas pruebas. Pero también esa identidad con Cristo es la base para la capacidad que se nos da para perseverar. Entonces, características de aquellos que están en el reino. Número 1, por causa del reino sufrirán tribulación, presión desde afuera, presión desde adentro. Y también precisamente otra característica que habrá es que ellos serán pacientes. Es una forma paradójica de gobernar, ¿cierto? Uno dice, bueno, pero si soy rey, todo debería estar bajo mis pies. Pero lo que enseña el Nuevo Testamento es que es paradójico. Es paradójico porque así precisamente fue que el Señor Jesús comenzó su reinado, su ministerio terrenal y su autoridad precisamente fueron en medio de mucha oposición. Así es que los cristianos van a ejercer el reinado. Ahora sí, ahora que creo que sí. Esto ya lo vimos y esto ya lo vimos. Eso es lo que nos enseña precisamente el resto del libro. Veamos unos ejemplos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 al 11.
Yo conozco tus obras, son las palabras de Cristo a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, ¿y qué, hermanos? Tu tribulación. Inmediatamente introduce el tema de tribulación que estamos hablando. Y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada a lo que vas a padecer. Ahí está, no está la palabra tribulación, pero está el intrínseco, ¿no? No le dice, te voy a librar, no, vas a padecer algunas cosas. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces se habla precisamente de que ellos ejercen el reinado, pero también están en medio de tribulación. Versículo 13 del capítulo 2 son las palabras a Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Un segundo punto, otra iglesia que está sufriendo mucha persecución, inclusive están ejecutando a aquellos que creen en Jesús. Capítulo 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso con respecto al sufrimiento que está teniendo la iglesia. Y en el capítulo 12, versículo 11, se narra también acerca de la iglesia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, esa es precisamente la forma entonces que la iglesia de Jesucristo ejerce el reinado en este mundo, en esta etapa, de forma perseverante a través de la tribulación. Y así entonces es como debemos entender. La tribulación entonces será una realidad presente y continuará entre las iglesias. El mismo Juan está sufriendo tribulación, está siendo excomulgado. También, hermanos, acerca de testificar, cuando Juan dice en el capítulo, en esos versículos, versículo 10, parte final del versículo 9, y del testimonio de Jesucristo. Él está recibiendo la tribulación por dar testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. Ese término utilizado en el resto del libro básicamente tiene una connotación de testificar en un tribunal de justicia. Lo que significa es que el rechazo del testimonio de Jesús, es decir, sobre el Evangelio, será la base para juzgar al mundo en el tribunal celestial. Así como la iglesia, Juan es el primer ejemplo, y le dice a la iglesia que estamos para dar testimonio de Jesús, o mejor dicho, para dar testimonio del Evangelio. Ese mismo rechazo que el mundo tiene sobre el mensaje de la iglesia será la base por el cual ellos serán juzgados en el tribunal de Cristo cuando el Señor venga por segunda vez. Eso es lo que enseña Apocalipsis 22, versículo 20. Versículo 10 de Juan 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Al Juan hablar de que yo estaba en el Espíritu, está haciendo referencia a un lenguaje que está en Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. Lo que está diciendo es que se está poniendo en el mismo lugar de los profetas del Antiguo Testamento. Otra referencia más. Cuando dice que él oye una voz como de voz de trompeta, como el sonido de trompeta, hace referencia a Éxodo 19, cuando el Señor bajó al monte Sinaí, que había un sonido de trompeta fuerte. Juan está relacionando la visión del Hijo del Hombre de Jesucristo con Dios, con el Padre, haciendo referencia de que Él es divino y que Él es Dios sobre todas las cosas. Versículo 11.
que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es también muy interesante esa frase: escribe en un libro, o como dicen algunos comentaristas, en un rollo lo que ves. Tal como se le dijo a Moisés, tal como se le dijo a Isaías y tal como se le dijo a Jeremías. El detalle de estas 3 ocasiones y otras más que tiene el Antiguo Testamento es que todas las veces que Dios mandó a estos hombres a que le daba una revelación y escribieran en un libro, todas las veces tenía que ver con un juicio. Vean, por ejemplo, Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. La referencia es la guerra de aquel pueblo Amalec que le hizo a Israel y que el Señor prometió: yo lo voy a raer del todo debajo del cielo. Escribe en un libro, le dijo a Moisés. En segundo lugar, hay una referencia también a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Es un juicio sobre Egipto. Y el Señor dice en el capítulo 30, versículo 8, a Isaías: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Es un juicio sobre Egipto. Amalec, como pueblo enemigo del pueblo de Dios, allá en los tiempos cuando Moisés estaba sacando a Israel de Egipto. También Isaías, en un acontecimiento que Egipto se volvió en contra de Israel de nuevo. Y la otra referencia también es Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36, versículo 2, dice de la siguiente forma: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. También está Éxodo 34, Isaías 8 y Habacuc 2, versículo 2. Pero esto es suficiente. Lo que hemos visto entonces es que Juan, al hacer alusión de que Dios le manda a escribir un libro, está dando un indicio fuerte de que el libro o la visión tiene que ver con los juicios que ejecuta el Señor como juez, rey y sacerdote. Las referencias están: juicios sobre aquellos que son enemigos de Dios, y la última referencia que vimos es juicios sobre el mismo pueblo de Dios que se alía al enemigo de Dios. Ya entonces nos está diciendo de qué va a consistir las visiones. Esta comisión que leímos nosotros del versículo 9 al 20, esa visión va a ser el resto del libro. Entonces ya tiene usted básicamente cuáles son los propósitos de mostrar Dios esta visión y de las visiones que vamos a ver en el resto del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es su propósito? Mostrar a Jesús como el juez, sacerdote y rey que tiene la autoridad y el poder de ejecutar sus juicios sobre los enemigos del pueblo de Dios, y también, ojo, porque no hay que olvidar esta parte, también ejecutará sus juicios sobre aquellos que, perteneciendo o que tienen etiqueta de ser pueblo de Dios, no son fieles y en cambio se unen al enemigo de Dios. Apocalipsis 1. Veamos entonces, ya vimos la primera parte, la comisión de Juan para escribir la visión. Segundo, vamos a ver la visión del Cristo exaltado, la visión del Hijo del Hombre, que corresponden a los versículos 12
al 20. De versículo 12 al 16, Cristo es retratado como el sacerdote celestial escatológico y gobernante y juez de la iglesia y del mundo. Los versículos 17 al 20 son la sección interpretativa de la visión. La visión relata, o lo que hace la visión es seguir el patrón típico de las visiones del Antiguo Testamento. Y ahí están todas las referencias, por razón del tiempo no las podemos leer todas. Ahora, estamos viendo un aspecto general de toda esta sección. ¿Cómo se relacionan los oficios de Cristo como rey, profeta, sacerdote y juez? Porque ese es el punto acá. Número 1, si la iglesia o el pueblo de Dios no es fiel, serán juzgados. Si la iglesia, el pueblo de Dios, es fiel, serán vencedores con Cristo. Si las iglesias no mantienen su papel de reyes sacerdotales al testificar fielmente del testimonio de Jesús frente al sufrimiento, entonces ellos serán juzgados por Cristo. Si son fieles y perseguidos injustamente, ellos no deben temer, porque deben estar seguros de que finalmente vencerán su derrota de la misma manera que lo hizo Cristo. A través del sufrimiento y su lealtad al Padre, Él reina como sacerdote, juez y rey. Y ese es el llamado que se le está haciendo a la iglesia. La visión, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Lo primero que ve Juan es 7 candeleros de oro. La iglesia es el verdadero templo de Dios durante el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esa referencia a candeleros, la imagen es tomada, como hablamos la semana pasada, de Zacarías capítulo 4. En ese libro o en ese profeta, las lámparas representan una visión que ve Zacarías, donde las lámparas representan el templo donde habita Dios. Además, la visión le enseña a Zacarías que a través del poder del Espíritu Santo, Zorobabel, el rey de Judá de ese momento, comandaría la reconstrucción del templo. ¿Qué está haciendo Juan? Aludir nuevamente a esta visión de Zacarías. Juan está diciendo que la iglesia es la continuación del verdadero Israel, que la iglesia debe sacar su poder de las 7 lámparas, que significa que es el Espíritu Santo, mientras ella es edificada por el Espíritu Santo para ser el templo de Dios donde habita el mismo Dios. Eso significa, hermanos, que recuérdense en cuanto al el esquema del tiempo bíblico que vimos en la introducción. Desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida de Cristo, quien es el templo donde Dios habita en la tierra es la iglesia de Jesucristo. Es el verdadero Israel. Aquella enseñanza que procura decir las noticias que se ven allá en Israel étnico, allá en Palestina, el actual, se va a comenzar a reconstruir el templo. Eso no tiene nada que ver con la profecía bíblica. La Biblia enseña enfáticamente que es la iglesia, aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio, compuesto por judíos y no judíos que crean en Jesús como el Rey prometido en el Antiguo Testamento, ahora es el templo. No debe estar esperándose la reconstrucción de ningún templo físico, porque en este tiempo quien representa el verdadero templo de Dios es la iglesia de Cristo. Eso en primer lugar. Para Juan, aquella profecía del Antiguo Testamento que decían que el templo sería reconstruido, para Juan, él dice, ya esa reconstrucción empezó, pero empezó en la iglesia de Cristo. La iglesia. Número 2. Cuando él voltea y ve los 7 candeleros, que son la iglesia, él también dice, y me volví para ver de la voz del que hablaba conmigo, vi 7 candeleros, versículo 13,
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. La visión, hermanos, que ve Juan está aludiendo a las visiones de Daniel capítulo 7, versículo 13-14, esto lo hemos leído varias veces, donde se nos dice que se acercó uno como Hijo del Hombre al anciano de días. Pero hay otra referencia en Daniel que no hemos leído para que tú puedas entender que Juan lo que tiene en mente, una vez más, es esa visión. Daniel capítulo 10. Libro del profeta Daniel capítulo 10. Versículos 5 y 6 dicen: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Vean que es lo mismo que está diciendo Juan. Y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Qué está diciendo entonces Juan? Que aquella visión que tuvo Daniel es la que él está viendo en Jesús exaltado. Jesucristo es precisamente aquel Mesías que le daría el reino. Como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, encendiendo las lámparas y los candeleros que estaban en el templo, Cristo acá es retratado como el sumo sacerdote celestial que cuida a sus iglesias. Están los candeleros, que son la iglesia, y Cristo en medio de ellos, como sacerdote celestial. La presencia constante, entonces, ¿qué es lo que ve Daniel? Ve en primer lugar en el versículo 14 sus ojos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. El hecho de que los ojos de Cristo sean, acuérdense que es una visión, simbolismo, no es literal. Pero el hecho de que Juan escriba que en la visión Cristo, sus ojos son como llamas de fuego, habla, hermanos, de su función de juicio. Es precisamente lo que dice capítulo 19, versículo 12, que Él juzga a las naciones con justicia. Se describe a Cristo en su función de juez, el hecho que enseñe los ojos de fuego. La presencia constante de Jesús con las iglesias significa que Él siempre conoce la condición espiritual de su iglesia, lo que resulta en bendición o en juicio. Lo que nos está diciendo Juan, hermanos, es que en esta reunión, en este candelero, Cristo está con sus ojos de fuego. Y a pesar que podamos usar corbata y vestirnos y aparentar que somos evangélicos o cristianos, lo que sea, Él no engañamos a Él. Sus ojos de fuego dicen que Él juzga perfectamente la condición espiritual de los que están dentro de la iglesia. En Daniel 10, que es la referencia de Juan, se habla de esa función de juicio y que allí el propósito principal de este ser celestial es revelar los decretos divinos a los perseguidores de Israel que serán juzgados. Cuando entonces Juan hace las referencias a Jesús, es que él lo retrata en su papel de juez sobre su iglesia y sobre sus enemigos. Juan después habla de los pies, versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Habla de ojos, luego de los pies. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa referencia a los pies semejantes al bronce bruñido, cocidos con horno, habla de un fundamento de pureza moral en Cristo. Fundamento con el cual Él quiere edificar a las iglesias. Se refiere entonces a pureza moral. Es lo que dice capítulo 3, versículo 18, o se hace referencia a esa pureza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Entonces, la imagen de los pies de bronce bruñido es una referencia a la pureza moral de Cristo, y que con esa pureza moral, Él quiere edificar a su iglesia. Juan también hace referencia a la cabeza y el cabello, que hablamos en el versículo 14. La descripción de la cabeza y el cabello del Hijo del Hombre está tomado del anciano de días. Hay un hijo de hombre en Daniel 7 que se acerca al anciano de días. Pero en Daniel 7 se refiere a que sus cabellos blancos es al anciano de días, es una referencia al Padre. Juan toma esa característica y se la da a Jesús. Y con eso nos dice que se puede pensar de Cristo como Dios en todos los términos, los mismos términos. Juan está identificando a Jesús con el anciano de días. Él es Dios hecho hombre. Juan también hace mención a la voz, la espada de dos filos que sale de la boca de Cristo. Eso es una referencia precisamente a Isaías en el reinado y el juicio nuevamente de Cristo. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 4. Dice así, hablando del rey, del Mesías rey, versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El hecho de que salga una espada de dos filos de la boca de Jesús hace referencia entonces nuevamente a su capacidad de juicio a través de su palabra. Lo mismo dice en Apocalipsis 2, versículo 16, que dice, por tanto, le dice la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice que va a juzgar a sus enemigos, pero con la misma espada de su boca, es decir, su palabra también juzga a la iglesia. Y lo mismo lo dice en capítulo 19, versículo 15. Juan no solamente hace eso, sino que hace referencia a que su rostro es como el sol cuando resplandece en su etapa más fuerte. La referencia es a Jueces capítulo 5, versículo 31, donde se dice lo mismo, es un cántico que hace Débora allí y se habla del israelita victorioso. El sol le resplandece en su cara. Lo que está diciendo Juan es que Cristo es el verdadero judío que lleva a cabo los juicios de Dios. Todo eso en la primera parte con referencia a la imagen del Señor, hermano. Sus ojos, sus pies, sus cabellos, su voz, su rostro como el sol. En el versículo 17, la primera parte, se dice cuál es la respuesta de Juan a la visión del Hijo del Hombre. Cuando lo vi, ¿qué, hermanos? Caí como muerto. Él ve al Cristo exaltado. Este es el mismo Juan que se recostó en su pecho en la última cena. El punto es que en el estado de humillación del Señor, sí, Él podía acercarse, estar cerquita de Él, y bueno, y obviamente recostarme sobre alguien, eso definitivamente habla de confianza. Cuidado si a veces no exceso. Una recostadita ahí. Pero ese es Cristo en su estado de humillación. Cuando Juan vuelve a ver a Jesús exaltado, no le provocó recostarse a su pecho. Se iba a morir de la visión que tuvo de Jesús. Esa es la sensación que debe tener todo aquel que ha visto realmente a Cristo con los ojos de la fe. Juan está diciendo que es como Isaías. Se le abre el cielo y está de repente, él estaba adorando en el templo físico, y en ese momento le llega una visión y el Espíritu lo traslada, por decirlo de una forma, no al templo físico, sino que al trono celestial. Y vio el trono de Dios, a los serafines y querubines que volaban alrededor del que estaba sentado en el trono, e Isaías sintió, hoy me muero.
Han visto mis ojos al Rey. Lo que está diciendo Juan es que está teniendo la misma experiencia. Ver al Cristo exaltado produce un terrible temor en aquellos a quien verdaderamente el Espíritu Santo le permite eso. Cuando digo verlo, verlo con los ojos de la fe. Él es el Señor. Él no es Chuito, Él no es el pana, Él no es Diosito, querido, lindo. Él es el Señor exaltado, que aquel que en una oportunidad se pudo recostar sobre su hombro o sobre su pecho, ya no podía hacer eso. Más bien, iba a caer como muerto. Sin embargo, en el capítulo, a partir del versículo 17, se habla de la sección interpretativa. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tener las llaves es una referencia a tener autoridad. Yo tengo las llaves de mi casa porque soy la autoridad en la casa. Y a veces, hijo, usted tiene las llaves o usted no le da las llaves a todo el mundo de su casa. O a cualquiera, o de su vehículo si quiere, o de su oficina. Pero usted delega a alguien, bueno, toma para que puedas entrar. Yo te estoy dando la autoridad. Esa es la referencia de que habla Jesús acerca de Juan. Yo tengo las llaves de la muerte. Hermanos, el Señor no solamente gobierna sobre el cosmos, el universo, los hombres, la iglesia, sino que también sobre la muerte. Y así debemos mirar entonces a este enemigo. Cristo gobierna sobre ella también. Debemos ir terminando. El versículo 19 dice, escribe las 7 iglesias que has visto y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, esto nos enseña también el misterio que dice el Señor que le está explicando a Juan, es que Cristo le revela a Juan que la realidad de su gobierno coexiste con el sufrimiento de sus iglesias. Él va a hablar acerca de iglesias, lo leímos ahorita, tu tribulación, no temas en lo que vas a padecer, vas a ocurrir esto, mis siervos serán muertos por causa de Satanás, esto, lo otro. Pero entonces, eso es lo que está ocurriendo con la iglesia, y el Señor le dice a Juan antes de eso, yo estoy en medio de ella, no he perdido el control. Necesitamos terminar algunas aplicaciones. Ya el tiempo se nos fue. Con esta visión, hermanos, con esta sección que hemos leído, aprendemos a tener un concepto correcto del Señor Jesucristo. Lamentablemente, el conocimiento popular que se tiene acerca de Jesús es que Él es un ser muy, muy amigable. La gente habla de Él casi como si tuvieran un romance. Parece que el único atributo que tiene Jesús es el amor. Y un amor bien cuestionable también. Ese Jesús es un Jesús complaciente, dispuesto a esconder todos nuestros pecados debajo de la alfombra, con tal de que tú no pases vergüenza. Un autor, de hecho, desde el Renacimiento, los artistas presentaron a Jesús ya prácticamente como una figura casi afeminada, o por no decir todo afeminado. Tiene las manos muy delicaditas, parece más bien las manos de una mujer. Cuando él era un carpintero, que en aquella época un carpintero no trabajaba solo con la madera, trabajaba con la piedra, con el metal, era prácticamente un albañil. Y usted hoy se identifica un albañil, si verdaderamente es un albañil, cómo tiene las manos. Usted le ve las manos de mujer y no, usted no es un albañil.
La piel es toda tersa, angelical, tiene unos ojos azules hermosos, es un cabello que parece rizos de oro hermoso, y la boca ahí rosada. Ese no es Jesús, no el que vio Juan, el Cristo exaltado. Un autor, un teólogo importante, Sinclair Ferguson, dijo que Jesús prácticamente actualmente es reflejado como Santa Claus. Como Santa Claus, y es el que nada más básicamente nos hace una pregunta cada fin de año si últimamente ha sido una buena persona, porque Él sabe que en el fondo somos buenos. O a veces como el Jesús místico se presenta hoy. ¿Quién es el Jesús místico? Es aquel que se complace cuando nosotros o el mundo piensa en Él. No importa si lo que piense de Él está bien, es bíblico, es histórico, es verdad o no. Eso no importa. Él se complace de que por lo menos la gente piensa en Él. Pero lo que acabamos de ver, o que nos enseña Juan desde el versículo 12 al 20, nos confronta para que realmente pensemos de Cristo correctamente. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron varias respuestas y Él no ni siquiera refutó. ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dice su pueblo que es la iglesia? Lo que nos hemos visto y nos enseña Juan acá es que Él es aquel que tiene toda majestad, todo poder y dominio sobre todo el universo. Es omnisciente, tiene toda sabiduría. Él es totalmente santo. Él tiene pureza y tiene un poder destructivo sobre todos sus enemigos. Ese es el verdadero Jesús. El Jesús que vio Juan es asombroso, majestuoso y el temible Dios de la Biblia. Él es el que está en medio de su iglesia, hermano. ¿Te das cuenta la reverencia y el cuidado que debes tener cuando hacemos un culto en el nombre del Señor? ¿Quién es el que está presente? Por eso no puede ser casual. No puedes traer cotufa. Ahí está, abrieron la Biblia. Me llegó un mensaje. Estás delante del rey. Y probablemente los pastores no te ven, la gente no te ve, que lo que suceda, pero el que está presente tiene ojos como llama de fuego. Sabe exactamente tu condición espiritual. Y que seas tan irreverente. Deja al hijo y que corra, que grita, que venga, vaya para allá, venga para acá, vaya para allá, venga para acá. Y un papá, una mamá que no le dicen, quédese tranquilo. Está delante del rey. C.S. Lewis escribió un libro que lo pasaron en película, Las Crónicas de Narnia, seguro lo ha escuchado. El libro es una alegoría sobre el Evangelio. El primero se llama El león, la bruja y el ropero. Jesús, el Señor Jesús, en el libro es Aslan. Aslan es un enorme y poderoso león. Hay un momento que los hermanos, los que son parte de la trama, se pierden en el bosque. Cuando se encuentran con los castores, son los animales del bosque. Lucy, después que le hablan de Aslan, de Jesús, Lucy pregunta, ¿es un hombre? Los castores responden, ¿Aslan un hombre? Exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que él es el rey del bosque y el hijo del emperador de más allá del mar. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león, el gran león. Susana, la otra hermana, exclamó la otra niña, Susana. Pensé que era un hombre. ¿Será seguro conocerlo? Creo que me sentiré bastante nerviosa en conocer a un león. Así es, cariño, repitió la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que puede presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que cualquiera en el mundo, o simplemente es un tonto.
Entonces, es peligroso, volvió a decir Lucy. El castor respondió, ¿peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo de que es peligroso? Por supuesto que es peligroso, pero Él es bueno, Él es nuestro Rey. De esta manera, hermanos, en esa alegoría se proyecta de manera hermosa cómo se debe pensar del Señor. Debemos pensar de nuestra vida quien está rendido. Lo que decimos que creemos. Porque digamos, ¿verdad? Estoy dispuesto a decir que como pastor de esta iglesia nos hemos esforzado, el pastor David y mi persona, en presentarle una imagen correcta del Señor Jesús en todos estos años. Con todas las deficiencias que podamos tener, las aceptamos, pero buscando siempre ser lo más bíblico posible. Ahora, lo que decimos que como iglesia creemos es coherente con tu vida. Decimos que Él es soberano sobre todas las cosas. Así lo ves. Decimos que Él es omnisciente y justísimo. Todo lo que te ocurre, puedes alabar al Señor. Señor, esto es de acuerdo a tu justicia. Decimos que Él es santo y puro. Refleja tu vida la santidad y la pureza. Es evidente en tu vida, hermano. ¿Vives como se te da la gana? ¿Vives retando la majestuosidad del Rey? No te olvides que Él está presentado aquí como el juez del mundo, pero de su iglesia también. Si no te arrepientes, le dijo a varias iglesias, vendré a ti y pelearé contra ti. Ese es el Señor, hermano. El Señor exaltado. ¿Refleja tu vida que crees en el Señor, el Hijo del Hombre exaltado? ¿Vives de acuerdo como un ciudadano del reino, súbdito del gran Rey? Ten cuidado. Como le dijo el castor a Susana y a Luz, peligroso. Por supuesto que es peligroso. Pero también es nuestro Rey, nuestro Salvador.